Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Hoy comenzamos el libro de Levítico, un libro fundamental para comprender la santidad de Dios y su relación con su pueblo. En estas páginas, encontraremos leyes y mandamientos que guiaron a Israel en su adoración y en su vida diaria, pero que también nos enseñan valiosas lecciones sobre la obediencia, el sacrificio y la gracia de Dios. Aunque Levítico puede parecer un libro complejo, cada una de sus enseñanzas apunta a la importancia de acercarnos a Dios con un corazón limpio y sincero. ¿Qué nos revela este libro sobre el plan de redención de Dios? Acompáñame en este recorrido y descubramos juntos su mensaje. Antes de comenzar, oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos instruye y nos guía. Te pedimos que nos ayudes a comprender las enseñanzas de Levítico y a aplicarlas en nuestra vida diaria. Que cada palabra nos acerque más a ti y nos ayude a vivir en obediencia y santidad. En el nombre de Jesús, amén. Si te pierdes o no sabes por qué capítulo vas arriba a la derecha tienes la numeración. Ahora sí, iniciemos con el audiolibro de Levítico. Levítico. Y leyes de culto. Levítico 1. Los holocaustos. Llamó Yahvé a Moisés y le habló desde el tabernáculo de la reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros quisiere presentar a Yahvé una ofrenda de animales, ofreceréis una res del ganado mayor o del ganado menor. Si su ofrenda es holocausto de ganado mayor, presentará un macho sin tacha. A la entrada del tabernáculo de la reunión lo presentará para que sea grato delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será acepto para expiación suya. Luego degollará el becerro delante de Yahvé, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, derramándola sobre todos los costados del altar que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Después será desollado el holocausto y cortado en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego en el altar y dispondrán la leña sobre el fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, juntamente con la cabeza y el sebo, sobre la leña que hay sobre el fuego encima del altar, y después de lavar con agua las entrañas y las patas, el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es holocausto, sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Si su ofrenda es de ganado menor, tomada de las ovejas o de las cabras, ofrecerá como holocausto un macho sin tacha. Lo degollará al lado septentrional del altar, delante de Yahvé, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán su sangre sobre todos los costados del altar. Lo cortarán en trozos, y junto con la cabeza y el sebo lo ordenará el sacerdote sobre la leña dispuesta sobre el fuego encima del altar, y luego de lavar con agua las entrañas y las patas, el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo quemará sobre el altar. Es holocausto, sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Cuando ofrezca a Yahvé un holocausto de aves, será su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la llevará al altar y después de retorcerle con las uñas la cabeza la quemará sobre el altar y se hará gotear su sangre sobre el borde del altar. Le quitará el buche con sus suciedades y lo tirará junto al altar, al lado oriental, en el lugar de las cenizas. Después le quebrantará las alas, pero sin separarlas, y el sacerdote la quemará sobre el altar, encima de la leña dispuesta sobre el fuego. Es un holocausto, sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Levítico 2. Ofrendas de harina y pan. Cuando alguno presentare una ofrenda en homenaje a Yahvé, su oblación será de flor de harina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y, el sacerdote, tomará de allí un puñado de la flor de harina con el aceite, y todo el incienso, y lo quemará sobre el altar para recuerdo. Es un sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Lo restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima entre las ofrendas quemadas en honor de Yahvé. Si ofrecieres como oblación una cosa cocida al horno, será de tortas ácimas de flor de harina amasadas con aceite o de galletas ácimas untadas con aceite. Y si tu oblación fuere ofrenda hecha en sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la desmenuzarás, y derramarás sobre ella aceite, pues es ofrenda. Y si tu oblación fuere ofrenda cocida en olla, será de flor de harina con aceite, elevarás la ofrenda así preparada a Yahvé y la entregarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la parte destinada para recuerdo y la quemará sobre el altar. Es un sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Lo restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos, es cosa santísima entre los sacrificios quemados en honor de Yahvé. Ninguna ofrenda que presentareis a Yahvé sea hecha con levadura, pues ninguna cosa hecha con levadura, ni que contenga miel,
sea quemada como sacrificio ígneo en honor de Yahvé. Podréis presentarlas como oblación de primicias a Yahvé, pero no han de ponerse sobre el altar como sacrificio de olor grato. Sazonarás con sal toda oblación de tus ofrendas. Nunca dejarás que falte en tus ofrendas la sal de la alianza de tu Dios. Con todas tus oblaciones ofrecerás sal. Las primicias. Si presentares a Yahvé ofrenda de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego, o granos machacados, como oblación de tus primicias. Sobre ellas derramarás aceite y pondrás incienso, porque es ofrenda. El sacerdote quemará del grano machacado y del aceite la porción destinada para recuerdo con todo el incienso. Es sacrificio de combustión en honor de Yahvé. Levítico 3. Los sacrificios pacíficos. Quien presentare como oblación un sacrificio pacífico, si la ofrece del ganado mayor, sea macho o hembra, la presentará sin tacha delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, que degollará a la entrada del tabernáculo de la reunión y cuya sangre derramarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, sobre todos los costados del altar. Del sacrificio pacífico ofrecerá a Yahvé, quemándolo en el fuego, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas, los 2 riñones, con el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares, y la telilla del hígado, que cortará de junto a los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, encima del holocausto puesto sobre la leña, debajo de la cual arde el fuego. Es sacrificio consumido por el fuego, olor grato a Yahvé. Quien ofreciere a Yahvé un sacrificio pacífico del ganado menor, sea macho o hembra, lo presentará sin tacha. Si ofrece como sacrificio suyo un cordero, lo presentará ante Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la degollará delante del tabernáculo de la reunión, y los hijos de Aarón derramarán la sangre sobre todos los costados del altar. De este sacrificio pacífico ofrecerá, el oferente, a Yahvé, como sacrificio de combustión, el sebo y la cola entera, cortándola desde el espinazo, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas, los 2 riñones con el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares, y la telilla del hígado, que cortará de junto a los riñones. El sacerdote quemará esto sobre el altar, es alimento del sacrificio de combustión ofrecido a Yahvé. Si ofreciere en sacrificio una cabra, la presentará ante Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza de la misma y la degollará delante del tabernáculo de la reunión, y los hijos de Aarón derramarán la sangre sobre todos los costados del altar. De ella ofrecerá a Yahvé, como sacrificio de combustión, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo adherido a las entrañas, los 2 riñones con el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares, y la telilla del hígado, que cortará de junto a los riñones. El sacerdote quemará esto sobre el altar, es alimento del sacrificio de combustión, de olor grato. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Ley perpetua es esta para vuestros descendientes. En todas vuestras moradas no comeréis ni grasa ni sangre. Levítico 4. El sacrificio por el pecado del sumo sacerdote. Habló Yahvé a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno pecare por ignorancia haciendo algo prohibido por las leyes de Yahvé, y cometiendo alguna de aquellas cosas, si el que peca es el sacerdote ungido, que de este modo hace culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado cometido un becerro sin tacha, como sacrificio por el pecado. Conducirá el becerro a la entrada del tabernáculo de la reunión, ante Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo inmolará delante de Yahvé. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la llevará al tabernáculo de la reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé, hacia el velo del santuario. El sacerdote untará también con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Yahvé en el tabernáculo de la reunión, y derramará toda la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Después tomará todo el sebo del becerro inmolado por el pecado, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas, los 2 riñones, el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares, y la telilla del hígado, que cortará de junto a los riñones, es decir, lo mismo que se toma en el becerro del sacrificio pacífico. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Más el cuero del becerro y toda su carne, junto con su cabeza y sus piernas, con sus entrañas y sus excrementos, el becerro entero, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará sobre la leña. Será quemado allí donde se echan las cenizas. Por el pecado del pueblo. Si todo el pueblo de Israel pecare por ignorancia, sin que la asamblea se dé cuenta de ello,
de modo que hiciera una cosa prohibida por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, cuando se conozca el pecado cometido, ofrecerá la asamblea un becerro en sacrificio por el pecado, que presentarán delante del tabernáculo de la reunión. Y los ancianos del pueblo pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, ante Yahvé, y será inmolado el becerro delante de Yahvé. Después el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de la reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé hacia el velo. Untará también con la sangre los cuernos del altar que está delante de Yahvé y que se halla en el tabernáculo de la reunión, y después verterá toda la sangre al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Le quitará todo su sebo y lo quemará sobre el altar. Hará, pues, con este becerro lo mismo que hizo con el becerro inmolado por el pecado. Así hará con él. De este modo el sacerdote hará expiación por ellos y serán reconciliados. Luego sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el becerro primero. Este es el sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Por el pecado de un príncipe. Cuando un príncipe pecare por ignorancia, cometiendo algo prohibido por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, tan pronto como se diere cuenta del pecado que cometió, dará como ofrenda suya un macho cabrío sin tacha, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Yahvé. Es sacrificio por el pecado. Después el sacerdote con su dedo tomará de la sangre del sacrificio por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos, la sangre, restante, la derramará al pie del altar de los holocaustos. Quemará todo el sebo en el altar, del mismo modo que quemó el sebo de los sacrificios pacíficos. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del príncipe, y le será perdonado. Por el pecado de un particular. Si alguno del pueblo pecare por ignorancia, transgrediendo alguna de las prohibiciones de Yahvé, haciéndose así culpable, al darse cuenta del pecado cometido, dará como ofrenda por el pecado cometido una cabra, hembra, sin tacha, pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio por el pecado y la degollará en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después tomará el sacerdote con su dedo de esta sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará todo, el resto de, la sangre al pie del altar. Luego tomará todo el sebo de la víctima, como se hace en los sacrificios pacíficos, y el sacerdote lo quemará en el altar, como olor grato a Yahvé. Así le expiará el sacerdote y le será perdonado. Si trajere como ofrenda suya por el pecado un cordero, ha de ser hembra sin tacha, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará, como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos, toda la demás sangre la derramará al pie del altar. Luego tomará todo el sebo de la víctima, como se hace con el cordero en los sacrificios pacíficos, y el sacerdote lo quemará en el altar, junto con los sacrificios que se queman en honor de Yahvé. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado cometido, y éste le será perdonado. Levítico 5. Expiación de diversas clases de pecados. Si alguno pecare porque habiendo oído una imprecación y sido testigo de una cosa, sea porque la vio, o sea porque la supo, y no la denunció, llevará su iniquidad. O si alguno sin darse cuenta tocare cosa inmunda, sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de un animal doméstico, o el cadáver de un reptil inmundo, se hace inmundo y culpable él mismo. O si tocare, por inadvertencia, cualquier inmundicia de hombre, con la que uno se puede contaminar, tan pronto como llegue a saberlo, será reo de culpa. O si alguno con sus labios jurare inconsideradamente hacer mal o hacer bien, en una de esas cosas en que los hombres suelen jurar inconsideradamente, y no se da cuenta, tan pronto como llegue a saberlo, se hará culpable de la cosa respectiva. Quienquiera que fuere culpable de una de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado, y para expiación del pecado cometido ofrecerá a Yahvé una hembra del ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Cuando sus recursos no alcancen para una oveja, presentará a Yahvé, como sacrificio por su pecado, 2 tórtolas o 2 palominos, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Los llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero el que se ofrece por el pecado. Con las uñas le retorcerá la cabeza cerca del cuello sin arrancarla. Y derramará parte de la sangre del sacrificio expiatorio contra la pared del altar, y lo restante de la sangre la hará gotear al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, conforme al rito.
Así el sacerdote le expiará por el pecado cometido y éste le será perdonado. Si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, presentará, como ofrenda suya por el pecado, la 10ª parte de una efa de flor de harina en sacrificio expiatorio. No añadirá aceite, ni echará sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote, y el sacerdote tomando de ella un puñado, para recuerdo, la quemará en el altar, encima de los sacrificios consumidos por el fuego en honor de Yahvé. Es sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió en alguna de aquellas cosas, y se le perdonará. Y, el resto, pertenecerá al sacerdote, como en oblación. El sacrificio por el delito. Y habló Yahvé a Moisés, diciendo, si uno comete infidelidad y peca por inadvertencia contra las cosas santas que pertenecen a Yahvé, ofrecerá a Yahvé, como sacrificio por su delito, un carnero del rebaño, sin tacha, estimado según tu valuación en 2 siclos, conforme al peso del santuario. Y restituirá lo que defraudó de la cosa santa, añadiéndole una 5ª parte, y lo dará al sacerdote, el cual hará por él la expiación con el carnero del sacrificio por el delito y se le perdonará. Quien pecare sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, será culpable y llevará su iniquidad. Llevará al sacerdote, como sacrificio por el delito, un carnero del rebaño, sin tacha, según tu valuación, y el sacerdote hará expiación por el error que cometió sin saberlo, y se le perdonará. Es sacrificio expiatorio, pues pecó indudablemente contra Yahvé. Levítico 6. Otros delitos. Y habló Yahvé a Moisés, diciendo, quien pecare y cometiere infidelidad contra Yahvé, negando a su compañero, la devolución de un depósito, o de una prenda puesta en sus manos, o de una cosa robada, o haciendo violencia a uno de su pueblo, o hallare una cosa perdida y mintiere respecto de ella, jurando en falso, en una de las cosas en que los hombres suelen pecar. Cuando así pecare, haciéndose culpable, devolverá lo robado, o lo apropiado. Con violencia, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, con el recargo de una 5ª parte, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio expiatorio. Y entregará al sacerdote para Yahvé, como sacrificio por su culpa, un carnero del rebaño, sin tacha, según tu valuación. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y le será perdonada cualquier culpa en que haya incurrido. El sacrificio perpetuo. Habló Yahvé a Moisés, diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará en el altar sobre el fuego encendido toda la noche hasta la mañana, sin que el fuego del altar se apague. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y puesto sobre su carne los calzoncillos de lino, sacará las cenizas a que el fuego habrá reducido el holocausto sobre el altar, y las depositará al lado del altar. Después se quitará los vestidos y se pondrá otros para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego arderá siempre en el altar sin apagarse, el sacerdote lo cebará con leña todas las mañanas, dispondrá encima el holocausto y quemará sobre él el sebo de los sacrificios pacíficos. Es un fuego que ha de arder perpetuamente sobre el altar, sin apagarse jamás. El rito de la oblación. Esta es la ley de la oblación. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahvé, frente al altar. Él, sacerdote, tomará de la oblación un puñado de flor de harina con su aceite, y todo el incienso puesto sobre la oblación, y lo quemará en el altar, para recuerdo, como olor grato a Yahvé. El resto de ella lo comerán. Aarón y sus hijos, debe comerse sin levadura en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de la reunión han de comerlo. No se la cocerá con levadura. Es la porción que yo les doy de lo que se me ofrece para ser consumido por el fuego. Es cosa sacratísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por el delito. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ello. Es ley perpetua de generación en generación con respecto a las ofrendas hechas a Yahvé por el fuego. Todo el que las tocare quedará santificado. La oblación del sumo sacerdote. Y habló Yahvé a Moisés, diciendo, esta es la oblación que Aarón y sus hijos presentarán a Yahvé el día de su unción, la 10ª parte de un efa de flor de harina. Es oblación perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en la sartén, bien frita la ofrecerás, como oblación partida en trozos la presentarás como olor grato a Yahvé. También el sumo sacerdote que le suceda de entre sus hijos, la ofrecerá. Y es precepto perpetuo de Yahvé que sea totalmente quemada. Toda oblación de sacerdote será totalmente quemada,
no se comerá. Rito del sacrificio por el pecado. Habló Yahvé a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio por el pecado, en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Yahvé, será degollada también la víctima por el pecado. Es cosa santísima. El sacerdote que ofrece la víctima por el pecado la comerá. La comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de la reunión. Todo el que tocare esta carne será santificado, y si una gota de su sangre cayere sobre un vestido, lavarás en lugar santo la parte manchada por la sangre. La vasija de barro en que haya sido cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de cobre, se la fregará y lavará con agua. Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comer de ella. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado, cuando parte de su sangre haya de llevarse al tabernáculo de la reunión para hacer la expiación en el santuario. Será quemada en el fuego. Gracias por acompañarme en esta parte del audiolibro de Levítico. Espero que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que cada enseñanza de la Biblia nos acerca más a Dios y nos ayuda a vivir conforme a su voluntad. Antes de despedirnos, tomemos un momento para orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es luz para nuestro camino. Ayúdanos a aplicar en nuestra vida lo que hemos escuchado hoy y a vivir cada día en obediencia y santidad. Que tu Espíritu Santo nos guíe y transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Si este contenido ha edificado tu vida, te invito a darle un like, compartirlo con otros y suscribirte al canal para seguir escuchando más de la palabra de Dios. Y si deseas continuar profundizando en la Biblia, puedes hacer clic aquí para escuchar el audiolibro de Génesis, donde todo comienza, o en este otro enlace para el audiolibro de Éxodo, donde vemos la liberación del pueblo de Israel. Sigue descubriendo la maravillosa historia de la redención en la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima parte. Dios te bendiga.